Bolivia, un país en crisis y al borde del colapso económico. Cuando decimos que Bolivia está en crisis y que se encuentra al borde de un colapso económico, no estamos exagerando. 2 décadas de políticas populistas causaron demasiado daño económico, impulsaron un enorme derroche que drenaba gran parte de los ingresos por las ventas de gas, subsidios insostenibles, mala administración y regalos. Al mismo tiempo, compañías privadas y productivas eran estatizadas para terminar siendo instrumentos políticos ineficientes, aunque siempre salvados por el dinero del gas. Pero cuando la entrada de dinero era cada vez menor, el gobierno empezó a utilizar las reservas monetarias, las que ahora son de apenas $3.500 millones y solo 370 están en efectivo. Pronto, no habrá dinero para importar gasolina ni suministros básicos. Actualmente, en Bolivia, hay temores de que la escasez de dólares se esté agravando, lo que no solo afecta a la economía, también deja al gobierno sin dinero para atender las necesidades del país, mientras que hay deudas y cuentas que pagar. Por si fuera poco, el negocio del gas boliviano va en picada. Durante algunos días, quien abría la página del Banco Central de Bolivia se encontraba con un banner que decía: "No faltan dólares. Nuestra economía es fuerte, solvente y estable". Lo que por sí solo es contradictorio. Ninguna institución financiera sólida tiene la necesidad de asegurar algo que se muestra con acciones, lo que no ha podido hacer el BCB. Y es que realmente ha hecho lo opuesto. En febrero dejó de publicar información sobre sus reservas en divisas. Ese mismo mes, también se aprobaron leyes que le permitían al BCB comprarles dólares a cooperativas y agricultores a tasas más favorables, lo que obviamente levantó más sospechas sobre la liquidez de la máxima entidad financiera del país. La gente se asustó y pensó: ¿por qué el Banco Central quiere comprar dólares y qué va a pasar con el boliviano? Cuestionó un cambista quien aseguró que 6 meses atrás compraba hasta $3.000 diarios y vendía la mitad. Hoy no conseguimos ni $500. En marzo, cuando las casas de cambio se quedaron sin dólares, el BCB no les vendió más. Prefirió venderlos directamente al público, algo muy extraño. Entonces, cuando las colas se hicieron demasiado largas, aparecieron las citas por internet para poder comprar la divisa, y el próximo cupo es para julio. Todo esto ha confirmado los temores de los inversores, quienes ven cómo los bonos del Estado que vencen en 2028 se desploman. Y la realidad se evidencia cada vez más. Bolivia se está quedando sin dinero. El endurecimiento de los mercados financieros mundiales está impactando en el país. Tasas de interés mucho más altas por las políticas de la Fed hacen muy difícil que Bolivia busque financiamiento. Hay que agregar que los costos anuales por importar gasolina se han duplicado para Bolivia desde que estalló la guerra en Ucrania. Son más de $4.000 millones, alrededor del 10% del PIB de la nación. Por si fuera poco, Bolivia lleva una década con déficit fiscales anuales de aproximadamente el 7% de su PIB, por lo que no extraña que la deuda pública se haya disparado hasta el 80% del PIB, obligando a los gobiernos a recurrir a las reservas de dinero para poder compensar, reduciéndolas a menos de $3.500 millones, de los cuales solo 370 millones están en efectivo, con lo que no se cubren ni 3 meses de importaciones. Lo demás está en oro, el cual no se podrá vender sin un acuerdo entre las facciones políticas, algo poco probable. Para complicar aún más el oscuro panorama de Bolivia, su industria del gas está en un estado crítico. Desde el 2014 la producción de gas se ha reducido en alrededor de 1/3. Además, 1/3 de lo que se produce se vende en el país, pero a precios subsidiados y muy por debajo del mercado. Demasiadas pérdidas para el negocio. Pero el asunto más grave es que el negocio posiblemente se acabe.
no solo porque Argentina, uno de sus principales compradores de gas, en unos años dejará de necesitar comprarle a Bolivia, sino por, según la consultora Wood Mackenzie, las reservas de gas del país se agotarán. Así que Bolivia está en serios aprietos actualmente porque están a años luz de estar preparados para sobrevivir en una nueva era sin el recurso del gas para financiar su economía. Y es que hasta la inversión extranjera se ha venido desplomando por la desconfianza de los inversores que se forjó durante los gobiernos de Evo Morales. En el 99, la inversión extranjera directa equivalió al 12% del PIB del país. En el 2022 cayó al 0.7%. Seguro se preguntarán, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Cómo se originó la crisis? Como probablemente sospechan, se trata de una historia más sobre otro gobierno socialista fracasado que despilfarró todo el dinero y los recursos del país para financiar sus políticas populistas. Esa sería la versión corta, pero el asunto merece un poco más de detalle. Evo Morales, de pensamiento izquierdista, fue elegido en el 2005 como presidente de Bolivia, y lo cierto es que tuvo mucha suerte inicialmente. Primero, porque el país estaba creciendo económicamente gracias a las exportaciones de gas. Poco después de la toma de poder de Evo, a Bolivia se le condonó la deuda como parte de un movimiento de instituciones multilaterales que quisieron darle un respiro a las naciones más pobres del mundo. Y los precios del gas se duplicaron y alcanzaron máximos históricos en gran parte de esa década. Entraba mucho dinero al país, y de pronto los bolivianos sentían la prosperidad a su alcance. Pero el gobierno no utilizó los valiosos ingresos para crear nuevas fuentes o para impulsar la economía. No, el gobierno de Evo Morales despilfarró en subsidios para los combustibles y nacionalizó compañías al mejor estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Por supuesto, también gastó millones en programas populistas enfocados a lo político. Hizo lo mismo con los yacimientos de gas y forzó a las empresas privadas a firmar nuevos contratos en los que cedían el control mayoritario y regalías que superaban el 50% de la producción bruta. Esto fue determinante para que los inversores dejasen de ver a Bolivia como un lugar seguro para sus negocios y empezara a caer la inversión extranjera. Sucedió lo mismo con la inversión en la industria del gas. Cuando los precios del gas cayeron, el gobierno se negó a eliminar los subsidios en los combustibles y los mantuvo a costa de un mayor endeudamiento que solo crecía. Como era de esperarse, las compañías nacionalizadas se volvieron ineficientes y una carga para el gobierno. La Fundación Milenio realizó un estudio en el que encontró que de las 63 empresas estatales de Bolivia, solo YPFB, la estatal gasífera, obtuvo beneficios entre el 2006 y el 2019. 2 décadas tomando las mismas malas decisiones condenarían el futuro de Bolivia. Jaime Dunn, consultor económico con sede en La Paz, dijo al respecto: es un modelo económico agotado que basó su éxito en la captación de los excedentes generados por los recursos naturales, no en la generación de riqueza. Funcionó cuando las materias primas alcanzaron precios altos. ¿Qué pueden esperar los bolivianos? Lo que se espera en Bolivia. Aunque parezca absurdo, el gobierno de Luis Arce niega que haya un problema. El mandatario dijo en una entrevista sobre las previsiones del FMI sobre Bolivia: vamos a decepcionar de nuevo a los organismos internacionales. Me tranquiliza que digan que vamos a caer, porque eso significa que vamos a crecer más. Bueno, es parte del libreto para no generar más pánico del que ya hay. Otros, como Carlos Gustavo Machicado, economista de la Universidad Católica Boliviana, cree que se avecina una crisis de balanza de pagos, como en 1982. Ese año, Bolivia entró en una crisis que acabó en hiperinflación.
Hoy los signos de la presión financiera están por todas partes. En las calles de La Paz, los oportunistas venden dólares a un precio muy superior al oficial. Los sindicatos negociarán aumentos salariales en mayo y exigen una subida del 10%. Algunos tienen esperanza con el litio, ya que el depósito de salmuera de litio más grande conocido está en Bolivia. Sin embargo, aún no se empieza a extraer. Será complicado hacerlo y es poco probable que este recurso genere tantos ingresos como el gas. El gobierno debe empezar a moverse para impulsar la producción de otros sectores como el oro y la agricultura, mientras mejora las condiciones para atraer inversión extranjera. El panorama de Bolivia es aterradoramente sombrío. Actualmente, el país está hundido y no se ve una salida a simple vista. Se requeriría de mucho tiempo, dinero y esfuerzo para que salga de allí. No es imposible, pero sí complicado dadas las condiciones internas y externas.